Uno de los compromisos más importantes para nuestro representante a la Cámara, José Alberto Tejada, es continuar dándole voz y rostro a la comunidad. Por eso nos encontramos aquí en este espacio, donde vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano, de estar de cara a la problemática que vienen enfrentando cientos de jóvenes detenidos alrededor de todo el territorio nacional por haber participado en el marco del estallido social. Estos jóvenes estuvieron en las calles posteriormente, muchos de ellos trabajaron como líderes sociales en sus comunidades, siguieron en lo que nosotros conocemos como barrio adentro. La fiscalía, en su afán por callarlos, en su afán de poner barrera en nuestros derechos, lo que hicieron fue capturarlos y sindicarlos de actos como de terrorismo que pueden darles décadas encerrados en los centros penitenciarios donde se encuentran actualmente. Pude haber sido yo que salí a ejercer periodismo, defensa de derechos humanos, pudo haber sido mi hermano quien salió a ejercer su derecho a la protesta por educación y trabajo digno, pudo haber sido un familiar de ustedes, pudo haber sido un vecino, un conocido, pero fueron nuestros jóvenes. Entonces, aquí en este espacio vamos a tener la oportunidad de saber en qué van sus procesos judiciales, que en la gran mayoría no avanzan. Ha sido titánica la labor de los abogados, quienes han estado enfrentándose a este monstruo de la justicia, tratando de arrebatarles de sus garras a estos jóvenes que siguen en estos centros penitenciarios de máxima seguridad, algunos sindicados por delitos como el terrorismo, que les puede dar décadas encerrados, perdiendo esos meses vitales de vida. Las problemáticas son muchas, las denuncias no caben ya dentro de los correos electrónicos, dentro de todo lo que se hace en las distintas organizaciones para alzar la voz y exigir el derecho de proteger su bienestar, de proteger su integridad física, psicológica y emocional en los centros penitenciarios. Las familias también están afuera, están desesperadas. Muchos de ellos eran padres cabezas de hogar, ayudaban en sus hogares a sus madres. Tenemos también muchas jóvenes detenidas, madres cabezas de hogar en nuestros centros penitenciarios. Afuera el hostigamiento, la estigmatización sobre sus familiares ha sido mucha. Han sido víctimas de muchas amenazas, desplazamiento forzado, pero ellos siguen con sus propuestas, con sus ideas, porque lo que tenemos dentro de los centros penitenciarios son chicos que tienen una mentalidad asombrosa, son personas que a pesar de estar pasando unas situaciones tan críticas, lo que piden cuando uno va a los centros penitenciarios son libros. Lo que dan desde esos centros penitenciarios son propuestas, son escritos, son proyectos. Entonces necesitamos que sean escuchados. Por ejemplo, el colectivo de presos políticos Jonathan Sabogal en el centro penitenciario de Palmira tiene una propuesta de mesa de diálogo con el gobierno nacional. Esa propuesta ya ha escalado varias instancias del gobierno y ellos están esperando una respuesta a estas ideas. Han tomado acciones, de hecho, como lo fue esta segunda huelga de hambre que pasó, donde incluso muchos de ellos cosieron sus bocas para no ingerir líquidos y ser escuchados. Con respecto a la muchachada y al estallido social y a sus víctimas, que intentamos en el Congreso, incidir en la ley de paz total, en el proyecto que finalmente quedó convertido en ley de paz total, para que se incluyera un artículo o un parágrafo que permitiera que el presidente de la República pudiera sacar de las cárceles a jóvenes y a ciudadanos y ciudadanas capturados producto del estallido social del 2021. Lamentablemente esta situación se politizó a tal grado que prácticamente no se logró hacer nada, salvo los 4 o 5 personas, muchachos, que lograron salir, y tenemos todavía cerca de 300 personas, todas
en las cárceles originada su encarcelamiento por imputaciones relacionadas con el estallido social sin que se les pueda resolver su situación. Segundo, cuando vimos que no se lograba por vía de la paz total hacer algo, lo intentamos presentando el proyecto de amnistía, proyecto de ley de amnistía para las personas que participaron del estallido social, con el argumento de que en este proyecto se buscaba que quienes estando imputados no fueran condenados o no hubiesen sido condenados pudieran salir con cambio de medida. Y a quienes fueran indultados, pues ya eso es del resorte estrictamente presidencial. A nosotros nos interesa la amnistía. Este proyecto pasó a comisión primera, lo presentamos nosotros con un grupo de congresistas que lo avaló, pero lamentablemente en comisión primera se hundió o se archivó antes de pasarlo a plenaria. Esperamos en la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, mirar si hay condiciones para volverlo a presentar. Tercero, estamos intentando, y este es un tema que nos faltó terminar de hablar con la ministra de Educación. Yo aspiro a estar la próxima semana de nuevo en Bogotá e intentaré hacerlo, que algunas universidades e instituciones técnicas y tecnológicas en las que varios de estas personas capturadas estaban estudiando, les han cancelado unilateralmente sus estudios. O sea que han tenido doble perjuicio estas personas, como también los que estaban trabajando, que les han cancelado sus contratos de trabajo. Estamos pidiendo que hay personas que llevan hasta 5, 6 y 7 semestres de carrera, no pueden perderlos. Que haya algún mecanismo, o bien de que las entidades universitarias y de educación superior les congelen por una temporada mientras ellos resuelven su problema judicial para que vuelvan y retomen sus estudios, o que les den posibilidad de que hagan estudios virtuales, que se conecten digitalmente y cumplan con sus trabajos, investigaciones y demás. Este es un tema en el que estamos en deuda. El cuarto, ya dije que vamos a presentar de nuevo el proyecto de amnistía, pero además queremos insistirle al ministro del Interior y al alto comisionado de paz que no es coherente, no es consistente desde el punto de vista de la razón común, del sentido común, que se pueda negociar con el ELN, se pueda negociar con el Clan del Golfo, que son estructuras criminales y armadas, y no se pueda abrir una mesa de negociación con jóvenes y con ciudadanos y ciudadanas que estuvieron participando del estallido social y que por esa razón los tienen hoy en las cárceles. Hay personas que llevan más de 2 años metidas en las cárceles y la Fiscalía no ha logrado probar las imputaciones. Es que aquí estamos ante un hecho político y no ante un hecho jurídico. Esto se convirtió en una tenaza política para que a través de la Fiscalía se amedrente y se intente mandar una especie de látigo y de amenaza a la ciudadanía que se atreva a protestar. Y yo sí espero que este gobierno, que ha planteado su interés en la muchachada, necesitamos que se haga algo. No necesitamos más anuncios. Ya sabemos que el presidente de la República no puede, él no puede ordenarle ni al fiscal ni a los jueces, saquen los muchachos. Pero el presidente de la República sí puede, con base en la ley de paz total, determinar mes a mes, ir sacando 3, 4, 5 de estas personas para que vayan a hacer trabajo como gestores de paz en los territorios. Ah, que se viene la oposición encima, que se venga. Es que si vamos a probar, si nos prueban que es que lo estamos sacando para que se vayan a hacer actos criminales, pues que nos caiga todo el peso de la oposición y de la denuncia pública. Pero si probamos que lo estamos sacando para que vayan a ayudar a aclimatar la paz, para que vayan a ayudar en lo que ellos llaman barrio adentro, vereda adentro, corregimiento adentro, ¿por qué se nos va a acusar?
sino que estamos es intentando rescatar esta juventud. Ahora, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó el programa Jóvenes en Paz. Nos tocó dar una pelea muy dura en las discusiones que se hicieron en las comisiones terceras y cuartas conjuntas sobre ese tema, porque los congresistas en su mayoría planteaban que eso era darle una franquicia y una especie de impunidad a las primeras líneas. Nos tocó explicar que no era, esto no está pensado para primeras líneas. De hecho, muchos de los 300 personas que están en cárceles no se predican de primeras líneas. Se predican personas que estuvieron en el estallido social. Algunos estaban en el lugar equivocado, en la hora equivocada y en el día equivocado. Yo conozco el caso de una persona que era tendero y se asomó. Y pues cuando se asomó llegó el SMAE, llegó la fiscalía, y llegó la DIJÍN, y llegó todo el mundo y se lo llevaron. Y el tipo es un padre de familia de 3 personas en Palmira que hoy todavía está en la cárcel teniendo una tienda que prácticamente ella la comió y que nunca estuvo en ninguna barricada ni en ningún punto del estallido social. Entonces, lo que quiero invitar al gobierno, con respeto obviamente pues por las decisiones y los contextos jurídicos y administrativos que debe seguir, es que aquí hay que tomar decisiones. Aquí no hay que seguir haciendo anuncios. Hay que tomar decisiones. Hay que sacar personas de las cárceles. Que no podemos sacar a todos, pues no saquemos a todos, pero saquemos a los que tengan imputaciones más leves y que la fiscalía ni siquiera con las imputaciones más leves ha logrado demostrarles su culpabilidad. A quienes se les han vencido los términos. Hola, ¿estamos en un estado social de derecho o eso es prédica? Si estamos en un estado social de derecho, ¿por qué nos da miedo aplicarlo? Si a usted no se le ha cumplido el debido proceso, si a usted se le han vencido los términos, si a usted después de 2 años la fiscalía no le ha probado la culpabilidad, ¿por qué sigue usted en la cárcel? ¿Por qué le seguimos haciendo esa afectación a usted, a su familia y a todo su entorno? Hola, soy Edwin Herrera Pimentel, soy de la ciudad de Neiva. Soy uno de los chicos que salió a manifestarse el pasado paro nacional del 28 de abril del 2021 en contra del nefasto gobierno de Iván Duque. Una de las cosas que me motivó en salir a manifestarme fue pues la falta de oportunidades que tenemos nosotros los jóvenes, más los jóvenes que somos de barrios populares, que si estudiamos no podemos trabajar y si pues no trabajamos pues no tenemos para comer. Es difícil pues vivir en un país donde no hay acceso a una educación. También difícil el sistema de salud, que también fue algo que me llevó a manifestarme, entre otras cosas. Hoy en día soy preso político por el estallido social. Me detuvieron el 27 de abril del año 2022. Estaba en mi casa, me hicieron allanamiento. Llegaron con ejército, policía, SIJÍN, hasta con Armada Nacional y con Fuerza Aérea. Suena chistoso, pero pues se logra ver en las fotos que publicó la Fiscalía y la misma SIJÍN, ya de que pues nos están culpando de haber participado en una manifestación, de haber estado en ollas comunitarias, de haber participado como prensa alternativa. Al igual pues la Fiscalía no tiene las pruebas contundentes y pues por esta razón hoy me encuentro en domiciliaria. Mire que me llevo un recuerdo bonito de todo lo que fue la manifestación, porque conocí personas, conocí chicos en la misma situación en la que estoy yo, en esa precariedad de no poder estudiar, de no conseguir un trabajo. Entonces fue bonito conocer ese sinfín de personas, ya de que pues no soy lo que la Fiscalía me tilda, no soy un vándalo. Yo creo que mi trabajo, para las personas que me conocen en la ciudad de Neiva saben que mi trabajo ha sido social, llevar ayudas a los barrios vulnerables, entre otros. Yo estuve 6 meses prácticamente en la cárcel. Estuve hasta el 1 de octubre, que fue el día que salí de allí. Pues como bien lo saben, los abogados pues pidieron lo que se llama la domiciliaria, porque no hay pruebas contundentes, solamente hay unos audios que pues no tienen significado, no hay videos, no hay fotos. Entonces uno se queda de que me están acusando, de ir a prender fuego para hacer una olla comunitaria.
de ir a darle de comer a esos jóvenes que estaban allá luchando por nosotros, por el país, por cambiar, por luchar y por tener el gobierno que hoy tenemos, que es el gobierno del cambio. Entonces, es complicado. Hoy en día estamos en un proceso que lleva ya poco más del año, ya prácticamente 13 meses, donde pues ni siquiera hemos entrado en la etapa de preparatoria, ya que pues las audiencias las han prolongado, la fiscalía a veces no asiste a las audiencias, entonces uno se queda pensando qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con los jóvenes que están viviendo lo que hoy yo estoy viviendo, porque no solamente soy yo, acá en Neiva somos 8, a nivel nacional son más de 300 jóvenes que están en el olvido. Como defensora de derechos humanos, sigo acompañando varios de los colectivos que surgieron en el marco del paro nacional, como lo son Memoria Viva Colombia, MEVICO, y el Tribunal Popular en Siloé. El tribunal, con varios magistrados internacionales, con personalidades ilustres a nivel internacional, ya dictó su fallo contra el Estado colombiano, que en el gobierno del presidente Duque en el 2021 ocasionó la muerte de tantos jóvenes. Y menciono estos dos colectivos porque en todas las iniciativas y en todas las manifestaciones de apoyo que se hacen en el territorio, estos dos colectivos siempre están presentes, siempre están levantando la voz por los jóvenes detenidos en el marco del paro nacional. Siempre manifiestan que esos jóvenes por lo menos están vivos, a diferencia de sus hijos que fueron asesinados. Entonces, saben y son conscientes, así como muchos de los que acompañamos, que esos jóvenes son para la fiscalía actual un trofeo. Estos jóvenes son presos políticos por salir a defender, a luchar, a protestar por sus derechos. Bueno, realmente es muy preocupante el bloqueo que hubo para la aplicación de la ley de paz total en lo pertinente a las libertades de los jóvenes que se encontraban detenidos por el estallido social. Como vimos, la Fiscalía se atravesó a esas libertades, la Procuraduría también hizo lo propio al decir que iban a investigar a los fiscales o a los jueces que concedieran las libertades. Y lo que encontramos es que de los 17 gestores de paz, de convivencia que se nombraron, solamente 4 recuperaron la libertad. Y obviamente pues eso es muy grave porque tampoco se hizo un nuevo decreto o una nueva norma para clarificar ese tema, ni se hicieron más listas de jóvenes para que eventualmente fueran incluidos en esos beneficios. ¿Cuál es la situación? Cuando arrancamos el año, o más bien cuando el presidente anunció que iba a trabajar por las libertades, dejándole claro a la opinión pública, al país, que el presidente ni emite órdenes de captura ni emite libertades. Cuando él lo dijo aplicando la ley de paz total y aplicando el mecanismo que estaba allí previsto. Cuando eso arrancó y cuando él habló, habían 152 jóvenes en detención intramural. En mayo, terminando mayo, la lista era de 111. ¿Eso qué quiere decir? Que como siempre lo hemos afirmado, había muchos jóvenes presos sin pruebas que no tenían mérito para ser llamados a juicio. Es decir, se produjeron más o menos 41 libertades entre enero y mayo de personas que estaban en la cárcel, pero siguen quedando 111 jóvenes detenidos. En detención domiciliaria habían, cuando hizo el discurso el presidente, 49 y hoy siguen estando en detención domiciliaria 41. Es decir, en total tenemos 152 jóvenes, unos en la cárcel y otros detenidos en su casa que están esperando una salida. Por otro lado, hubo 3 jóvenes que fueron asesinados después de recuperar libertades. Lo que llama la atención es que esos 3 jóvenes asesinados estaban sindicados de ataques a la policía, incluso de homicidio en algún caso sobre la policía. Lo que hace pensar que al obtener la libertad alguien tomó la decisión de asesinarles y eso pues debe ser investigado. Personalmente, con la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos de los Jóvenes Privados de la Libertad,
Estamos trabajando una ley de indulto para presentar el próximo 20 de julio, para tratar de darle beneficios jurídicos a estos jóvenes, aclarando que la ley de indulto que se había presentado en esta legislatura se hundió porque no se le dio trámite. Esperamos que en la nueva legislatura, la segunda legislatura de este Congreso, esta ley pueda tener algún éxito. Creo que sigue siendo una deuda con el país y con los jóvenes el seguir luchando por esas libertades. Escuché una frase hace muy poco que decía que esto fue un libreto de terror del Estado contra la juventud. Bueno, como lo ha dicho Naciones Unidas y como lo ha dicho la Comisión Interamericana y como lo dijo incluso en una tutela la Corte Suprema, es claro que en Colombia las detenciones arbitrarias se utilizaron como una forma de reprimir la protesta social. Obviamente en algunos casos fueron detenciones momentáneas de más de 5.000 personas que eran detenidas en los llamados traslados por protección, pero en otros casos hubo muchísimas judicializaciones con pruebas, digamos, deleznables o pruebas no fiables, o lo que llaman algunos falsos positivos judiciales o montajes judiciales. Y yo creo que precisamente esas libertades de las que yo hablaba ahorita es porque al final los fiscales no tienen ni la evidencia física, ni los testimonios, ni las pruebas, ni nada para poderlos llevar a juicio, pero los mantienen detenidos por largos periodos. Entonces, eso hace parte también de lo que dijeron los relatores de Naciones Unidas, que hicieron un análisis de varios casos en los cuales ellos consideran que hubo potencialmente detenciones arbitrarias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Montaño, una joven de 26 años, madre, enfermera, lideresa social juvenil, participante del estallido social del 2021 y víctima de falso positivo judicial. Fui una más de los tantos jóvenes que el 28 de abril del 2021 decidimos salir a las calles a defender nuestros derechos, a ser escuchados, a decirles a un gobierno y a todo un país de que estábamos inconformes con el olvido en el que han tenido a la juventud y a los sectores más vulnerables de nuestro país. Fueron 2 meses, casi 3 meses en las calles porque dijimos este es nuestro momento, no nos vamos a callar más, estamos cansados de las faltas de oportunidades en nuestro país para la juventud, estamos cansados de la exclusión a los sectores más vulnerables, a esos barrios de estratos bajos que no tienen la posibilidad o tienen muy poca posibilidad de salir adelante, de formarse, de tener una oportunidad laboral digna. Los abusos policiales fueron impresionantes en la manera en que arremetieron contra nosotros los manifestantes, los jóvenes. La decena de compañeros que nos mataron a los lados, cómo nos disparaban a la cara, cómo lesionaron a tantos jóvenes en sus ojos, solo porque nos quitamos la venda. Nos quisieron sacar los ojos y nos responsabilizaron de cantidades de cosas las cuales nosotros nunca tuvimos que ver. Entre esas fue un asesinato que ocurrió en el punto de resistencia en el cual yo me concentraba, que se llama Paso del Aguante, ubicada exactamente en el Paso del Comercio, donde queda la vía La Reta Cali-Palmira. Ese día asesinaron a un policía, fue un 3 de junio del 2021. Y mi único error, pues, o delito, fue interceder por él. Evitar a toda costa de que fuera agredido y sin saber que lo que finalmente querían hacer estas personas con él era asesinarlo. Siempre evité a toda costa cualquier tipo de violación a los derechos. Porque si salía a las calles a exigir un derecho, no tenía por qué estar del lado de personas que querían vulnerarle un derecho a una persona, a un colombiano, independientemente del lado que fuera. Primera línea, policía, lo que fuera, la vida, la integridad física del ser humano se respeta, sin importar del lado que sea. En compañía de mis compañeros de lucha, tratamos a toda costa de evitar que se cometiera cualquier abuso con esta persona, que pues lamentablemente hoy ya eso se hizo.
pero no pudimos. Este policía lo asesinaron de la manera más cruel, más vil, y arrojaron su cuerpo al río Cauca. Nosotros siempre rechazamos este acto, es más, nos sentimos frustrados porque no pudimos evitarlo. A los días empiezan a haber murmuraciones de que estaban dando una recompensa por mí, que alias la enfermera, alias la negra, 50 millones de pesos. Y yo decía, bueno, pues por ser primera línea, será, porque supuestamente para el gobierno y para la clase que no estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo éramos unos vándalos, unos terroristas, unos guerrilleros. El 26 de junio, devolviéndome de Puerto Resistencia, que hicimos acompañamiento esa noche porque arremetieron con los compañeros de Puerto Resistencia, levantaron el bloqueo a sangre y a fuego. Nosotros los fuimos a acompañar toda la noche, en la madrugada, 5:30 de la mañana, regresándonos a nuestro punto, de la manera más arbitraria. Me capturaron, diciendo que yo era la cabecilla de la primera línea, leyéndome una cantidad de delitos: homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzosa. Una enfermera, una persona que antes se ha dedicado a salvar vidas y ahora no, ahora estaba en el lugar contrario. Antes supuestamente quité o di la orden de quitar una vida. A mí me llevaron a una estación de policía, me humillaron, me trataron como lo peor. Se burlaron de mí. Me tuvieron todo el día tirada en un piso esposada mientras me hacían la audiencia de legalización de captura. Luego me trasladaron a una estación donde tenía que quedarme mientras el proceso seguía, donde decían que no me iban a dejar entrar comida porque yo era la matatombos, que no merecía comer. En el caso de algunos, nosotros nos hemos autodeclarado no solamente presos políticos porque es necesario remitir la especificidad. Somos PPL, que es el término técnico dentro del sistema penitenciario, persona privada de libertad, _OPU, por oposición política al uribismo exgobernante. Esa es nuestra especificidad, porque no queremos que se nos dé un trato en el mismo sentido que se le da, sin hablar peyorativamente de otros actores del conflicto histórico-social colombiano, que se le da a personas alzadas en armas. En este momento vivimos una problemática muy grande y es que somos víctimas de falsos positivos judiciales y así como yo hay muchos compañeros que en el estallido social convergieron para poder cambiar un país por medio del diálogo y de la interlocución con la administración pública. No, la protesta pacífica fue un sentir de que pues, en Colombia todavía por medio del arte, la cultura, la música, la danza, la felicidad, aunque también hubieron muchas tristezas porque perdimos muchos compañeros por el exceso de la fuerza de las autoridades. Una protesta pacífica tiene que ver básicamente con una cuestión, que es el respeto por la dignidad humana, en la que se involucra claramente el respeto por la vida. La protesta social es válida, siempre va a ser válida, además de que está revisada en nuestra Constitución fundamental. Hay un gran número de jóvenes detenidos a nivel nacional. De un momento a otro pues empezaron a verse como las consecuencias legales de todo lo que fue el estallido social. Cali pues sufrió la persecución en 2 puntos, que es el paso del aguante de unos jóvenes, y el segundo momento ya es la persecución contra los jóvenes de Puerto Resistencia. Tenemos que decir que Puerto Resistencia es uno de los puntos más neurálgicos del estallido social en Colombia. Prácticamente es un punto que ha sido perseguido por las políticas de Estado, pues que han considerado a Puerto Resistencia como si eso fuera un bastión de grupos subversivos o grupos al margen de la ley. Varias organizaciones y varios abogados que están acompañando los procesos han logrado definir que estos son montajes judiciales, entonces es lo que conocemos como los falsos positivos judiciales. Se sabe en gran parte de que todo este tema y la persecución contra estos jóvenes líderes y lideresas que se dieron en el marco del estallido social, hoy siguen encerrados en las cárceles
sin ningún fundamento. La Fiscalía pues no muestra las pruebas que tiene o no presenta las pruebas que tienen, pruebas que sean de pronto contundentes como para tener a alguien privado de la libertad. La mayoría de estos jóvenes pues se dedicaron a hacer después de su participación en el marco del paro nacional, quedaron haciendo actividades de barrio adentro. Entonces quedaron con el tema de universidad para el barrio, daban clases en las calles, incentivaban el tema de las huertas urbanas, el tema de las bibliotecas populares. Entonces en torneos de fútbol empezaron a ayudarle mucho a la comunidad y esos procesos pues se han visto truncados porque se los llevaron. El gran sueño mío siempre ha sido trabajar con habitantes de la calle, trabajar en esta área, en la parte de la solidaridad. Quiero salir, quiero prepararme, también estudiar Derecho. Tenemos que mirar cómo nos reconciliamos, cómo superamos ese espiral del odio y la venganza. Y en eso hemos propuesto desde Puerto Resistencia. Trasegado este más de año, pasamos de esa protesta social a la propuesta. En Puerto Resistencia ha sido un espacio de transformación, de cambio. La comunidad fue la que se empoderó del espacio, eso es muy importante porque Puerto Resistencia es un punto que representa más que todo Colombia, pues Cali, el mundo como tal, pero también representa ese sector del oriente de Cali que no se nombra mucho, ¿me entienden? Y nos han venido imputando delitos que nosotros ni siquiera sabíamos que habían pasado. Como unos crímenes de sangre, como también nos montaron concierto Palenque, montaron todos estos delitos que somos inocentes de todo esto. Lo único que tenemos culpabilidad es de levantarnos en inconformidad con el gobierno. Solamente sabíamos que habían pasado algunos, pero no sabíamos cómo, y nos están imputando directamente con esos delitos. Entonces, a raíz del estallido social y a raíz de manifestar las inconformidades, pues en este momento nos encontramos presos de nuestra libertad por falsos positivos judiciales. Muchos de los jóvenes lo que alegan es que ellos ni siquiera ese día se encontraban en los lugares de los hechos. Pueden haber muchos abogados en disposición a defender a los jóvenes, pero resulta que las pruebas tienen que ser avaladas por un investigador profesional, por un laboratorio de criminalística. La misma pregunta para el señor Anderson David Cifuentes Montaño, si entendió y le quedó claro la aclaración que realizó la señora fiscal. Buenos días, señor juez. Señor juez, no me quedó clara una cosita de el por qué a mí me están imputando esos delitos desde el 28, y pues sí, no he cometido ningún delito, pero yo me encontraba en Cali el 28 de abril y tengo cómo comprobarlo. Reclamamos la detención preventiva domiciliaria. ¿Y qué es el término? Ningún casa por cárcel, porque mi casa nunca ha sido una cárcel. No pedimos prisión domiciliaria, porque la prisión versaría sobre condenados. Bueno, cuando estamos hablando de los jóvenes en el marco del estallido social, como el país lo sabe, Cali fue una de las ciudades donde los focos de resistencia fueron más fuertes. Ahí se hablaron de 28 puntos de resistencia en toda la ciudad. La persecución fue muy brutal por parte de la Fiscalía. Lo que hizo fue vincular esas líneas desde sus lenguajes institucionales como grupos terroristas o grupos pertenecientes a bandas criminales, cuando en la realidad no son así. Entonces necesitamos que sean escuchados, que sus familias, que sus abogados, que los colectivos y las organizaciones que vienen acompañándolos puedan manifestar toda la problemática que ellos están viviendo. Entonces acompáñenos en los próximos días a ver todo eso aquí. Agradecemos el espacio que el representante ha brindado para esta visibilización. Gracias.